Perdió un brazo y una pierna, pero no la esperanza. Cada día iba con su hija a una pequeña cafetería, donde la dueña lo miraba de una forma distinta a los demás. Ella no veía sus discapacidades, sino a un padre dispuesto a todo por su hija. Pero un día, él decidió abrazarla y confesar lo que había estado ocultando por demasiado tiempo. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El despertador sonó antes que el sol, un zumbido apagado que cortó el silencio de la pequeña casa. Él estiró el brazo de manera instintiva, olvidando por un segundo fugaz que la mano que antes usaba para todo ya no estaba allí. El brazo protésico respondió con un leve zumbido, los dedos mecánicos presionando el botón con una rigidez que aún le resultaba ajena. Se incorporó, dejando que la quietud de la mañana lo envolviera. Las paredes eran delgadas, y desde el pasillo llegaba el suave sonido de la respiración de su hija, tranquila y constante. Por un momento se limitó a escucharla, recordándose a sí mismo que ella era la razón por la que se levantaba cada día, la razón por la que obligaba a su cuerpo a ejecutar movimientos que ya nunca serían naturales. La luz de la cocina parpadeó al encenderse, iluminando las modestas encimeras, el viejo refrigerador que zumbaba como un motor inquieto, la pila de sobres sin abrir junto al frutero. Comenzó a preparar el desayuno como lo hacía siempre, usando una sola mano cuando era posible y confiando en la prótesis cuando no había otra opción. Romper huevos era una odisea, pero había practicado tanto que se había convertido en algo entre comedia y acto de terquedad. La cáscara se resistía al agarre rígido de la prótesis y, cuando finalmente cedía, medio huevo terminaba en el mostrador. Murmuraba entre dientes, limpiaba torpemente el desastre y seguía adelante. Las tostadas eran más fáciles. El café era un ritual que se negaba a abandonar, aunque a veces el peso de la tetera en su mano mecánica lo ponía nervioso. Cuando los huevos estuvieron casi listos, sonaron pasos pequeños en el pasillo. Su hija apareció, el cabello revuelto por el sueño, el pijama arrugado. Se frotaba los ojos con una mano y con la otra sostenía su conejo de peluche. Lo miró con el tipo de amor que no reparaba en el brillo metálico del brazo protésico ni en la ligera rigidez con que se apoyaba sobre la pierna artificial. Para ella, él no era otra cosa que papá. «Buenos días, papi», murmuró, deslizándose en su silla. «Buenos días, mi amor», respondió él, esbozando una sonrisa que ocultaba el cansancio acumulado. Colocó un plato frente a ella y la observó mientras picoteaba los huevos antes de empezar a comer de verdad. Ella charlaba sin parar, como cada mañana, contándole sus planes para la escuela, lo que la maestra había prometido enseñarles, o cómo su amiga Katie había dicho que llevaría calcomanías con forma de estrella. Él escuchaba, asintiendo en los momentos oportunos, dejando que su voz llenara los espacios vacíos de la casa mientras el café se enfriaba en la taza. Sus palabras, brillantes y sin filtro, lo mantenían atado a algo parecido a lo normal. Después del desayuno, venía la carrera contra el reloj. Vestirse, cepillarse los dientes, encontrar los zapatos que siempre parecían desaparecer en el último momento. Él ayudaba en lo que podía, abrochando botones con movimientos calculados, aunque a veces su hija era más rápida que él, sus pequeños dedos más hábiles que la rígida garra de la prótesis. Nunca se quejaba, solo sonreía, como si fuera lo más natural del mundo atarse sola los cordones y luego extenderle la mano para guiarlo suavemente hacia la puerta. Afuera, el aire de la mañana traía el olor a pasto recién cortado y pavimento húmedo. La calle estaba tranquila, casas alineadas en filas ordenadas, vecinos saliendo rumbo al trabajo. Él sostenía la mano de su hija con el brazo real, sintiendo su calor, mientras el otro brazo, el de metal y plástico, se balanceaba rígido a un lado. Cada paso con la pierna artificial era medido, deliberado, pero había aprendido a disimular la torpeza. Para quienes pasaban, parecía simplemente un padre llevando a su hija a la escuela. Él se aferraba a esa ilusión. A mitad de camino pasaban por la esquina donde estaba la pequeña cafetería. El letrero sobre la puerta estaba pintado en tonos suaves, de esos que transmiten comodidad y calidez. El aroma de granos recién tostados se deslizaba por la calle, mezclándose con la dulzura de la repostería. No había planeado que se convirtiera en parte de su rutina,
Pero así fue. La primera vez que se detuvieron allí, su hija insistió en pedir chocolate caliente. Desde entonces el lugar se volvió una especie de santuario, un sitio donde el día no comenzaba con la dureza del mundo, sino con una pausa, un momento pequeño de paz. Al entrar, la campanilla sobre la puerta sonaba suavemente. El interior siempre era el mismo. Mesas de madera gastadas y pulidas por los años, estantes con libros apilados de manera irregular, un mostrador donde el olor del café era más intenso. Detrás del mostrador estaba la mujer dueña del lugar. No era mucho mayor que él, quizás de unos 30 años, el cabello recogido, el delantal marcado con alguna mancha de harina. Su rostro transmitía a la vez fortaleza y una tristeza callada, aunque sonreía con naturalidad al ver a su hija. «Buenos días», saludaba con calidez, inclinándose un poco hacia el frente. «¿Lo de siempre?». Su hija asentía con entusiasmo, trepándose en su taburete favorito. «Chocolate caliente, por favor, con malvaviscos». «¿Y café para ti?», preguntaba la mujer, mirándolo a él. Él dudaba un instante y luego asentía. «Sí, gracias». Siempre era lo mismo. Nunca se quedaba más de lo necesario, nunca decía más que lo cortés, pero ella parecía ver más allá de lo que él permitía. Tenía esa forma de mirarlo directamente, sin detenerse en el brazo metálico ni en el paso irregular, como si nada de eso importara. Eso lo descolocaba, aunque no podía negar el calor que le dejaba dentro. Su hija la adoraba. Le hablaba sin parar mientras sorbía el chocolate, contándole historias de la escuela, del conejo de peluche que llevaba a todos lados, de los chistes tontos que había aprendido. La mujer escuchaba con interés genuino, riendo suavemente, a veces agachándose para quedar a su altura y admirar un dibujo o hacerle una pregunta. En esos momentos él sentía gratitud y desasosiego al mismo tiempo. Gratitud porque su hija encontraba a alguien más que la rodeaba de cariño, y desasosiego porque él, con su cuerpo marcado, permanecía en la orilla de esa calidez, inseguro de si alguna vez podría pertenecer. Cuando terminaban, él agradecía con un leve gesto, recogía a su hija y se marchaban. Pero el aroma del café, la tibieza de aquel pequeño lugar y el eco de la voz de la mujer lo acompañaban mucho después. El camino a la escuela continuaba, su hija saltando a su lado, la pequeña mano aferrada con firmeza. Ella nunca parecía notar que él solo la sostenía con una mano ahora, que la otra colgaba rígida a un costado. Lo aceptaba como si siempre hubiera sido así, y él amaba y temía esa aceptación a la vez. Al dejarla en la escuela, se quedaba unos segundos observando cómo desaparecía entre el grupo de niños. Ella se volteaba para saludarlo desde la puerta, su sonrisa tan luminosa que atravesaba el peso que él cargaba. Y luego ya no estaba, y la calle quedaba de pronto vacía. De regreso a casa, el silencio volvía a apretar. El café que había comprado aún calentaba su mano, y lo bebía despacio, tratando de prolongar el consuelo que le ofrecía. Pensaba en la mujer tras el mostrador, en la amabilidad con que trataba a su hija, en la forma en que nunca se inmutaba al ver sus prótesis. Negaba con la cabeza, empujando esos pensamientos lejos. Eso ya no era para él. El día transcurrió en su ritmo lento. Él limpiaba, luchaba con las tareas que antes hubieran sido sencillas, reparaba lo que necesitaba arreglarse. El brazo protésico era torpe para los trabajos delicados. La pierna lo agotaba después de estar muchas horas de pie. Pero seguía adelante, decidido a que su hija nunca lo viera débil. Al caer la tarde volvió a la escuela a buscarla. Ella corrió hacia él, los brazos abiertos, su voz llena de emoción al contarle todo lo que había pasado en el día. Él se inclinó un poco, abrazándola con el brazo real, sintiendo el calor y el peso de su cuerpecito contra el suyo. Eso era lo que importaba, no lo que había perdido, sino lo que aún conservaba. En el camino de regreso, ella le pidió si podían detenerse otra vez en la cafetería. Dudó, pero cedió, porque decirle que no a su hija era más difícil que cualquier otra cosa. La campanilla volvió a sonar al entrar, y la mujer tras el mostrador levantó la vista, sonriendo con una suavidad que parecía esperarlos. Y así la rutina continuó, día tras día. Café para él, chocolate caliente para su hija, pequeñas conversaciones que nunca iban demasiado lejos, sonrisas que duraban un poco más de lo debido.
La cafetería se volvió más que una parada en el camino a la escuela. Era un lugar donde la soledad se aliviaba, aunque fuera solo por un rato, un espacio donde la risa de su hija se mezclaba con la presencia cálida de alguien más. Él aún no comprendía que ese pequeño ritual era el inicio de algo mayor, que en esos intercambios callados de café y cacao se estaba sembrando una semilla. Por ahora solo sabía que, cuando el despertador sonaba y él arrastraba su cuerpo a otro día, había al menos una cosa que lo sostenía: el tintineo de la puerta de la cafetería, la sonrisa de una mujer que no miraba lo que había perdido, sino lo que todavía quedaba en pie. Los días comenzaron a fundirse entre sí, cada mañana abriéndose con el mismo zumbido del despertador y el mismo ritual de desayuno, escuela y café. La cafetería se había convertido en un segundo hogar de una manera que no había previsto. Al principio no fue más que comodidad, un lugar donde sentarse unos minutos mientras su hija tomaba su chocolate y él sorbía su café. Pero con cada semana la parada se transformaba en algo más. El olor a granos tostados y pan recién hecho, la luz suave en el interior y sobre todo la calidez de la mujer detrás del mostrador, habían creado un ritmo del que su vida fracturada dependía. Ella siempre estaba allí, con las mangas arremangadas hasta los codos y alguna mancha de harina en el delantal, sonriendo de un modo que no cargaba juicio alguno. Él empezó a notar cosas que antes no veía: la manera en que ella se inclinaba para escuchar el parloteo interminable de su hija, cómo recordaba los pequeños detalles, como que a la niña no le gustaba la crema batida o que él prefería el café sin azúcar. Tenía memoria para sus vidas, como si importara más allá de los pocos minutos que pasaban en su cafetería. Para su hija, el lazo fue inmediato. A menudo corría por delante de él, entrando al lugar con una emoción incontenible, llamando ya el nombre de la mujer, como si perteneciera a su pequeño círculo. La niña se sentaba en el mostrador y hablaba de la escuela, de los libros que había leído, de los dibujos que estaba haciendo. A veces dejaba sus dibujos allí, pegados en la caja registradora o en el tablero de corcho donde los clientes dejaban notas. La mujer guardaba cada uno de ellos. Para él era más complicado. Esa bondad lo inquietaba. Habían pasado años desde la última vez que se permitió ser visto como algo más que un padre, algo más que un hombre que sobrevivía día a día. Después del accidente había levantado muros a su alrededor, invisibles pero impenetrables, para evitar que el mundo viera su fragilidad. El brazo y la pierna artificiales eran herramientas, sí, pero también símbolos de su fractura, recordatorios constantes de lo que había perdido. La gente miraba, siempre miraba, incluso si no lo hacían a propósito, aunque apartaran rápido la vista, él sentía el peso de su curiosidad, de su lástima. Pero en aquella cafetería, la mujer nunca lo miraba así. Cuando le hablaba, sus ojos se fijaban directamente en los suyos. No se quedaban en el brillo mecánico de su brazo ni en la irregularidad de su andar. Le preguntaba por su día, por su hija, por esos pequeños detalles de la vida que a nadie más parecían importarle. Debería haberle resultado un consuelo, pero lo dejaba intranquilo. Empezó a esperar con ansias las mañanas, más de lo que quería admitir, no solo por la alegría de su hija, sino por la oportunidad de intercambiar esas palabras sencillas con alguien que lo hacía sentir menos invisible. En casa pensaba en ella más de lo que se atrevía a confesar. Se sorprendía recordando su risa, la forma en que se apoyaba en el mostrador cuando estaba cansada, o el gesto distraído con que se recogía un mechón de cabello detrás de la oreja. Eran detalles pequeños, humanos, pero para él llevaban el peso de un anhelo que no había sentido en años. Se repetía que era una tontería. Ella era amable, sí, pero la amabilidad no significaba amor. Sonreía a clientes todo el día. Tal vez él no era diferente a los demás que cruzaban la puerta. Se repetía esas ideas como un escudo, pero la verdad se colaba en los momentos de silencio, cuando yacía despierto escuchando el tic-tac del reloj y pensando en la calidez de su voz. Su hija, sin embargo, parecía notarlo todo. Era demasiado joven para entender el amor en su complejidad, pero entendía el afecto. Una tarde, al salir de la cafetería, caminaba saltando a su lado y le preguntó: «Papi, ¿te gusta ella?». Casi tropezó al escuchar la pregunta. «¿Quién?», contestó aunque lo sabía. «La señora de la cafetería», dijo su hija.
Sonríes más cuando ella te habla. Él lo tomó a broma, despeinándole el cabello con su mano real. Pero las palabras siguieron resonando dentro de él mucho tiempo después. El vínculo fue profundizándose lentamente, como el agua que desgasta la piedra. Una tarde de invierno, cuando el aire afuera era cortante y frío, la mujer salió de detrás del mostrador para ayudar a su hija con el cierre de la chaqueta. Sus manos se movían con una delicadeza natural, y la niña se recostó contra ella con la confianza reservada a la familia. Al verlas, él sintió un dolor extraño en el pecho. No era celos, sino el anhelo de algo que había creído imposible. La presencia de otro adulto que compartiera el peso de cuidar. La compañía silenciosa de alguien que lo veía a él y a su hija. Había noches en las que la soledad se hacía insoportable. Se quedaba en la sala después de que su hija se dormía, mirando la mano protésica apoyada en el brazo del sillón. La casa se llenaba de silencio, interrumpido solo por el tic-tac del reloj o el rumor lejano de los autos en la calle. Imaginaba cómo sería si ella estuviera allí, sentada frente a él, bebiendo té, hablando suavemente en la calma. Se reprendía por esos pensamientos, pero volvían una y otra vez, obstinados como los dolores fantasmas que aún sentía en las partes de su cuerpo que ya no estaban. El punto de quiebre llegó una tarde lluviosa, cuando él y su hija entraron al café más tarde de lo usual. El lugar estaba casi vacío, las sillas ya apiladas sobre las mesas, el piso recién trapeado. Dudó en la puerta, listo para marcharse, pero la mujer les hizo una seña para que entraran. «Siempre son bienvenidos», dijo, con una voz cálida que se mezclaba con el golpeteo de la lluvia en las ventanas. Preparó chocolate caliente para la niña y le sirvió café a él, aunque las máquinas ya estaban apagadas. Se sentaron en una mesa del rincón, los tres juntos, mientras la tormenta rugía afuera. Su hija habló sobre un proyecto escolar, captando toda su atención con la seriedad que solo los niños saben tener. Cuando finalmente se quedó dormida apoyada en su costado, el conejo de peluche apretado en sus brazos, el café se volvió más silencioso. La mujer recogió las tazas y luego, en lugar de regresar al mostrador, se sentó frente a él. «Te ves cansado», dijo en voz baja, no como crítica, sino con el cuidado de una observación sincera. «Me las arreglo», respondió él mirando a la niña dormida. «Haces más que arreglártelas», replicó ella. «Veo todo lo que haces por ella. Tienes suerte de tenerte». Las palabras lo atravesaron más hondo de lo que esperaba. Apartó la mirada, con un nudo en la garganta. No sabía qué hacer con los cumplidos. Finalmente murmuró: «A veces siento que ella merece más de lo que yo puedo darle». La mujer guardó silencio unos segundos. Luego se inclinó hacia adelante, su voz firme pero suave. «Ella no necesita más. Te necesita a ti. Y tú estás aquí». Él la miró entonces, y por primera vez no apartó la vista. El silencio se llenó de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Quiso extender la mano hacia ella, romper la distancia, pero el miedo lo mantuvo quieto. El peso del brazo protésico a su lado le recordó todo lo que había perdido, los muros invisibles que había construido para no volver a ilusionarse. Cuando se marcharon esa noche, con la cabeza de su hija apoyada en su hombro, se sintió al mismo tiempo reconfortado e inquieto. Las palabras de la mujer lo acompañaron hasta su casa, resonando en el silencio. «Estás aquí», una verdad tan simple y sin embargo tan pesada de sostener. En las semanas siguientes siguieron yendo a la cafetería, pero todo se sentía distinto. El aire entre ellos estaba cargado, con una conciencia callada que antes no existía. Su hija seguía siendo el puente, uniéndolos con su risa y su inocencia. Pero debajo de eso, él sentía que los muros invisibles temblaban, esperando el momento de caer o de ser reforzados para siempre. Y aunque él trataba de negarlo, aunque repetía que estaba roto e indigno, algo dentro de él murmuraba la verdad peligrosa. Estaba empezando a enamorarse. La estación empezó a cambiar casi sin que se notara. El frío duro del invierno suavizándose en el aliento húmedo de la primavera temprana. Cada mañana, al abrir las cortinas, el mundo afuera parecía traer una promesa nueva. Brotes verdes en las ramas desnudas, el olor a tierra mojada, el canto de los pájaros probando de nuevo sus voces. La vida despertaba
y de algún modo él lo sentía también por dentro, aunque intentara reprimirlo. Lo que sentía por la mujer del café crecía demasiado para ignorarlo, y aún así se repetía que el silencio era más seguro que el riesgo. La cafetería seguía siendo su refugio constante. Los pies de su hija parecían conocer el camino por sí solos, llevándola hasta el mostrador donde charlaba y reía como si perteneciera a ese lugar. La mujer los recibía siempre con la misma calidez, pero últimamente sus ojos se quedaban más tiempo en los de él, y eso lo inquietaba. A veces, cuando levantaba la vista de su taza, la sorprendía observándolo, como si quisiera decir algo pero se contuviera. Por las noches, esas miradas lo perseguían más que cualquier recuerdo. Una noche, tras un día largo de trabajo que lo había dejado agotado en cuerpo y alma, pensó en ella con más intensidad que nunca. El departamento estaba en silencio. Su hija dormía, su respiración tranquila en la habitación de al lado. Él se quedó en la cocina, mirando la mano protésica apoyada sobre la mesa. Era extraña y familiar a la vez, una herramienta que le permitía vivir, pero que nunca lograba hacerlo sentir completo. Pensó en cómo ella nunca parecía notarla, en cómo lo trataba como si siguiera siendo enteramente él. Y por primera vez se permitió imaginar qué sería tomarla de la mano con esa prótesis, no como un recordatorio de pérdida, sino como parte de sí mismo capaz de dar calor, si ella lo aceptaba. Al día siguiente casi no fue al café. El miedo lo carcomía, diciéndole que rompiera la rutina. Pero su hija insistió, jalándolo de la mano, diciéndole que quería mostrarle a la mujer su nuevo proyecto escolar. Así que fue. Cuando sonó la campanilla de la puerta, lo envolvió la misma mezcla de consuelo y temor. La mujer sonrió como siempre, aunque en su expresión había algo distinto, más suave, casi expectante. Se quedaron más tarde de lo habitual, cuando ya casi no había clientes. La niña, cansada después de la escuela, se acurrucó en un rincón con su conejo y se fue quedando dormida mientras el zumbido de la cafetera desaparecía. Él ayudó a la mujer a limpiar las mesas, sosteniendo el trapo torpemente con la prótesis. Ella lo observaba sin compasión, solo con un aprecio silencioso, y eso lo desarmaba. El café estaba tranquilo. La luz dorada de las lámparas bañaba el lugar vacío, y en ese silencio el aire entre ellos se volvió denso, cargado de palabras no dichas. Cuando la última silla estuvo apilada y la puerta cerrada, se encontró de pie más cerca de ella que nunca. Ella se apoyaba en el mostrador, los brazos cruzados, pero sin apartar los ojos de él. Podía escuchar su propio corazón golpearle en el pecho, la respiración despareja. El peso de meses de silencio lo presionaba, exigiendo liberación. «Necesito decirte algo», empezó, la voz áspera por la duda. Ella ladeó un poco la cabeza, esperando, con una expresión abierta. «No sé cómo decirlo», continuó él torpe. «Ni sé si es justo para ti, pero ya no puedo guardármelo. Has sido más que amable conmigo y con mi hija. Nos diste un lugar que se siente como hogar, y yo», vaciló tragando las palabras. Estuvo a punto de callar otra vez, de enterrar la confesión, pero la miró, y sus ojos seguían en los suyos, suaves, alentando sin pronunciar nada. «Creo que me he enamorado de ti», dijo al fin. El silencio que siguió le pareció interminable. Esperaba rechazo, una despedida educada, incluso lástima. Se preparó para ello, con los hombros tensos, el pecho apretado. Pero en lugar de apartarse, ella dio un paso hacia él, reduciendo el espacio. Extendió la mano, y sin dudar, tomó la protésica. El contacto lo sorprendió. Nunca había imaginado que ella la tocaría con tanta naturalidad. «Estaba esperando que lo dijeras», susurró. Él contuvo la respiración. «¿De verdad?» Ella asintió, acariciando suavemente la superficie artificial con el pulgar, como si fuera tan natural como la piel. «¿Crees que hago esto por todos? ¿Que guardo cada dibujo de cada niño o que cierro tarde para cualquiera? Yo te veo a ti, no tu brazo, no tu pierna, no lo que perdiste. A ti. Y amo lo que veo». Las palabras entraron en él como sol después de un invierno largo. Durante meses había vivido con el miedo de ser indigno de amor, de que su cuerpo roto fuera demasiado para que alguien lo abrazara. Pero ahí estaba ella, sosteniendo su mano mecánica,
imperfecta, como si no fuera distinta de cualquier otra. Algo dentro de él cedió, los muros invisibles cayendo al fin. Dio un paso, torpe pero decidido, y con su brazo real la rodeó en un abrazo. La prótesis se unió después, vacilante al principio, luego con firmeza, envolviéndola en un gesto vulnerable y desesperado. Hundió el rostro en su hombro, y por primera vez en años se sintió entero. «No sé si puedo darte la vida que mereces», murmuró contra su cabello. «Ya lo hiciste», respondió ella en voz baja. Se quedaron así largo rato, el zumbido lejano de los refrigeradores de fondo, la lluvia golpeando en las ventanas, sus cuerpos unidos en el silencio del café cerrado. Por una vez, no pensó en lo que faltaba, solo en lo que había encontrado. Cuando por fin se separaron, su hija se movió en el asiento, abriendo los ojos medio dormida. Los miró, sonrió como si hubiera estado esperando ese momento. «Lo sabía», dijo simplemente, y volvió a apoyar la cabeza, abrazando a su conejo. Él y la mujer rieron en voz baja, conmovidos, y por primera vez el futuro ya no se le aparecía como una lucha interminable, sino como algo cálido, luminoso y lleno de posibilidad. Esa noche, al caminar a casa con la mano de su hija en una y el recuerdo del contacto de la mujer en la otra, comprendió que la confesión no solo había dado voz a sus sentimientos, también le había devuelto la parte de sí mismo que creía perdida para siempre, la parte capaz de amar y ser amado. A la mañana siguiente despertó distinto. La luz parecía más suave, como si el mundo hubiera cambiado un poco para dar espacio a la nueva verdad. Su hija también lo notó en el desayuno. «Estás sonriendo», le dijo, casi acusándolo, pero enseguida sonrió también. Él le revolvió el cabello con su mano real, avergonzado y feliz a la vez. Las visitas al café ya no eran iguales. Nada exterior había cambiado. La campanilla, el olor a café fresco, la luz cálida. Pero debajo de todo latía algo nuevo. A veces sus dedos se rozaban al entregarle la taza, y ese contacto breve pesaba más que 1000 palabras. La niña también lo notaba, mirándolos con satisfacción, como si siempre hubiera sabido el secreto. Las dudas aún aparecían. Su prótesis fallaba a veces. Su pierna lo cansaba. Había noches de insomnio en que pensaba si era demasiado pedirle a alguien amar un cuerpo limitado. Pero cada vez que el miedo lo ahogaba, ella estaba allí, respondiendo con la misma certeza sencilla. «Te veo, todo de ti, y quiero esto». Su hija florecía en medio de ese nuevo calor. Ahora dibujaba a los tres juntos, figuras de palitos tomados de la mano frente a la cafetería. A veces dibujaba su brazo completo, otras lo dejaba sin diferencia alguna. Para ella lo importante no eran los detalles, sino el todo. Un padre que la amaba y alguien que lo amaba a él también. Una tarde, mientras la primavera se abría y el aire olía a flores, se quedaron después del cierre. La niña dormía otra vez en el rincón, su conejo bajo el brazo. Él se acercó y bajo la luz suave del café la abrazó con su brazo real y con el mecánico. «Temía que esto se sintiera mal», confesó, «pero se siente como si siempre hubiera sido así». Ella lo miró y le respondió con un beso que borró todas sus dudas. Desde entonces, sus vidas empezaron a entrelazarse más. Ella ya no era solo la dueña del café. Se volvió parte de su rutina, de su familia. Compartían cenas, risas y silencios cómodos. Ella le ayudaba con las correas de la prótesis cuando estaba cansado. Él aprendió a moler el café justo como a ella le gustaba. Eran pequeños gestos que los unían más que cualquier promesa grandiosa. Incluso cuando la prótesis fallaba y él maldecía su torpeza, ella lo tomaba del rostro y le decía, «No tienes que probarme nada». En esos momentos entendió que el amor no trataba de ser perfecto, sino de estar presente, aún en la imperfección. Con el tiempo, la niña empezó a llamarla por su nombre con familiaridad, y a veces, medio dormida, se le escapaba un «mamá». Él temía que fuera demasiado pronto, pero la mujer nunca la corregía. Lo aceptaba con una sonrisa tranquila, como si entendiera que el amor tiene muchos nombres. Las estaciones pasaron, y cuando llegó el verano, su vida ya no parecía algo nuevo, sino algo reencontrado, como si siempre hubieran estado destinados a encontrarse. Una tarde, caminando los tres juntos,
Su hija preguntó con seriedad soñolienta. ¿Podemos quedarnos así para siempre? Él la alzó en brazos, equilibrándose sobre su pierna artificial, y besó su cabeza. Sí, prometió, mirando a la mujer sobre el cabello de la niña. Siempre. Y así su historia comenzó de nuevo, no desde la pérdida, sino desde el amor. No desde el final, sino desde la fuerza silenciosa de un nuevo comienzo. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para que no te pierdas la próxima. Mira nuestros otros videos para más historias impactantes y mantente atento a lo que viene pronto. Y por favor, comparte este video con tus amigos y familiares. Algunas historias son demasiado significativas para guardarlas solo para ti.